Sindicato Mexicano de Electricistas. Este 8, 9 y 10 de noviembre se llevó a cabo el tercer encuentro de la región América del Norte, América Latina y el Caribe, la economía de los y las trabajadoras y trabajadores en las instalaciones del complejo recuperado Aragón de la cooperativa LF del Centro en la Ciudad de México. El encuentro se define asimismo como un espacio para el conocimiento y el debate en el que participan trabajadores, intelectuales, luchadores sociales, activistas, promotores culturales, etc., en la transformación social desde la autogestión que consigna los esfuerzos de la lucha de los trabajadores en contra del capital y como una instancia de autoconstrucción económica. Bueno, pues es un honor tenerlos a todos aquí. La cooperativa es consecuencia de una lucha de resistencia que el Sindicato Mexicano de Electricistas emprendió hace más de 9 años. Hoy es muy grato el estar en estas instalaciones, pero ahora recibir a gente que tiene similitud con nuestra historia y que ha vivido exactamente la problemática del movimiento obrero, que la oligarquía ha tratado de avanzar y avanzar, y nosotros tratar de contenerla y resistir y aprender a sobrevivir en una cuestión totalmente ecléctica, pero totalmente adversa al sistema, donde el trabajador, que es el que produce la riqueza del mundo, pues tiene que buscar conseguir la hegemonía, y estamos cada día buscando que eso sea una realidad. México, pero sobre todo en este lugar, creo que representa mucho para la lucha de la clase trabajadora en América Latina y a nivel mundial. Yo recuerdo haber venido en el año 2010 y haber visitado el plantón donde estaban haciendo huelga de hambre trabajadores del SME, y es realmente increíble toda esta trayectoria de lucha, de sacrificio, que termina una victoria, por lo cual obviamente parece que es admirable, lo felicito. Y además que eso haya tenido como consecuencia estar aquí en esta cooperativa, Luz y Fuerza del Centro, que es un proyecto donde empieza un desafío creo que todavía mayor, que es la autogestión del trabajo como consecuencia de una lucha de enorme magnitud. Así que con mucha expectativa por escucharlos, por intercambiar con ustedes, y además de que esto significa un paso que creo que va a ser muy grande en la construcción de esta red internacional que la llamamos la Red por la Economía de los Trabajadores y las Trabajadoras. Estoy tan feliz de estar con ustedes desde nuestro Centro para la Justicia Global en San Miguel Allende, Guanajuato, donde desde 15 años tenemos un programa de educación popular con el lema "Cambiando el mundo un gringo a la vez". Estamos en un momento raro para nuestros movimientos, un momento para celebrar 3 victorias. No solo el Sindicato Mexicano de Electricistas triunfó sobre un asalto neoliberal, convirtiéndose en un proveedor de electricidad en su nueva capacidad como la cooperativa LF del Centro, sino también el pueblo mexicano ha mostrado su deseo de terminar con décadas de gobierno neoliberales. El tercer victoria en un en mi país de nacimiento, mi país de corazón es aquí, entre ustedes. No tenemos cooperativas de trabajo del tamaño de Tradoc y Pascual, y ahora lo más grande de todos de LF del Centro. Creo que este día se va a discutir un poco acerca de este asunto, y solamente retomaría alguna reflexión desde un poco lo de nuestro querido Bob, que mencionaba acerca de lo que es un problema no desconocido para nadie, pero que es que las empresas capitalistas se apropian de las ganancias y colectivizan las pérdidas. ¿Con quién? Pues con los trabajadores. Y entonces nosotros nos tendríamos
tendríamos que plantear de fondo otra discusión. Nosotros no creemos que haya ningún punto de conciliación entre la clase trabajadora y los capitalistas, y por eso este encuentro es tan importante, porque en este encuentro se tiene que discutir efectivamente cómo la economía de los trabajadores tiene que plantearse esquemas autónomos de la clase trabajadora, y por eso casos como el nuestro, casos como el de los compañeros de la Cooperativa de Luz y Fuerza del Centro tienen que ser emblemáticos, los de los compañeros de Pascual. No tanto porque estemos cambiando el sistema capitalista, porque desgraciadamente todavía no estamos viéndonos en esta situación, pero tenemos que enfilar la discusión hacia allá, plantear islas pequeñas y tal vez que sí tengamos una fábrica bajo el control obrero, sirve como ejemplo para la clase trabajadora, y por eso esta reunión tiene que discutir problemas de fondo de la verdadera y real economía de los trabajadores, y que no está planteada desgraciadamente en medio del capitalismo. Nosotros planteamos en efecto, sí, no el tema de hacer cooperativas, sino de transformar la sociedad. Tendremos que sacar conclusiones que en ninguno de los casos nosotros planteamos que sea revisionista del capitalismo ni de conciliación de clases. No cabemos ahí, compañeros, y plantearíamos nosotros en efecto una salida totalmente diferente desde los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. Muchas gracias. Para la universidad es muy importante poder hacer este tipo de vinculación, digo, de la investigación y la docencia con organizaciones sociales de este calibre. Antes de pasar a la mesa, yo estuve platicando con algunos representantes del sindicato y me explicaron prácticamente cuál ha sido la lucha de los trabajadores, y sí quisiera personalmente dar un saludo absolutamente cariñoso para todos los trabajadores de las cooperativas del sindicato. Y para terminar, sí quisiera decir que también estuve platicando con algunos académicos. Yo resumiría del siguiente modo lo que ha absorbido en este pequeño tiempo que tengo en este encuentro, ¿no? Y sería del siguiente modo. Al cuestionar el concepto de trabajo, al cuestionar el concepto de salario, al cuestionar el concepto de propiedad privada, que de suyo está presente en la acuñación de nuevos conceptos que cranean, por ejemplo, la idea de economía solidaria, lo que son los mercados alternativos, lo que es regresar a la relación consumidor-productor. Lo que significa el concepto propio de cooperativa, pues nos lleva al concepto de propiedad social. Y eso, desde un punto de vista teórico, pues, nos presenta un nuevo debate conceptual que nos ayuda a identificar que a través de la palabra, a través del lenguaje, podemos mostrar que tenemos este encuentro de las Américas y el Caribe, que así lo veo yo, va a sentar las bases para todos aquellos movimientos que vienen surgiendo en el camino, que no saben hacia dónde dirigirse. Esto va a tener un rumbo. Y lo digo porque en mi caminar he representado a un sector de trabajadores, que son los comerciantes en la vía pública. Un sector que ha sido estigmatizado, criminalizado, nos han llevado a el trabajador es el que genera la riqueza y el que se enriquece es el patrón. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Gracias al trabajo que muchos ejercen, se han generado los grandes capitales que se concentran solamente en un pequeño grupo de familias. Esto no puede ser posible. Yo estoy de acuerdo en que esto debe de cambiar, de que las leyes se deben de modificar y que al menos las existentes deben de ser reales, porque el sueldo del trabajador debe de ser acorde para saldar y salvar sus necesidades más vitales. Así lo dice la Constitución y esto no ha sido posible. Estamos celebrando la inauguración de este encuentro internacional de la región norte, de un proyecto de economía de los trabajadores.
Lo estamos haciendo en unas instalaciones que han sido recuperadas por los trabajadores en lucha. Esto que ven ustedes aquí es el fruto de 9 años de lucha de resistencia. Para quienes creen que no existimos, aquí estamos y esto hemos recuperado. Lo hemos recuperado en una larga lucha de resistencia que no tiene antecedentes en nuestro país, digamos, en sus resultados. Hay experiencias de lucha como de los compañeros de Prado, compañeros de Pascual, que fueron muy significativas en nuestro aprendizaje. Hay luchas de resistencia sindicales como la de los compañeros mineros, que se libran cotidianamente. También hay sobre todo la necesidad de remontar una situación adversa para los trabajadores a partir de la implementación de un modelo de acumulación capitalista que resultó ser salvaje, excluyente y duro en contra de los trabajadores, sus conquistas históricas y sus organizaciones independientes. Podemos decir entonces que venimos de una dura lucha en contra del capital que nos excluyó en un principio del sector público, cuando se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuando se legalizó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el decreto de extinción de Felipe Calderón, y años después, en el 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo una sentencia de un tribunal colegiado en materia de trabajo que nos daba el derecho a la sustitución patronal y regresar de nueva cuenta al sector público en Comisión Federal de Electricidad. Y resulta que las leyes se hicieron entonces durante todo este periodo para ejercerse en contra de los trabajadores, y pese a ello nosotros estamos de pie, nosotros estamos vivos y hemos recuperado parte de nuestro patrimonio como trabajadores. Nos parece de suma importancia que a partir de este encuentro podamos deliberar lo que sucede en nuestro país, en nuestra región, lo que está pasando en el mundo. El diagnóstico, coincidimos todos de que esta política capitalista es excluyente. Un porcentaje mínimo de personas en este planeta tienen toda la riqueza de millones de seres humanos, que no les importa el calentamiento global de la Tierra, que no les importa la explotación de los recursos naturales, que no les importa que la gente no tenga para sus necesidades básicas, como lo estamos viendo en este éxodo que viene de Centroamérica, donde se está visibilizando los efectos de esta política excluyente. Pero también lo estamos observando de cómo esa migración de África hacia Europa o de Asia a otros países. Nos parece importante que en este encuentro esté la academia, estén nuestros compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, doctora Carolina, porque miren, los trabajadores sabemos hacer muy bien nuestro trabajo técnico, podemos hacer ingenierías, podemos planear, desarrollar, ejecutar, pero nos falta la parte teórica, nos falta ver el escenario de cómo fortalecer nuestras cooperativas. Nos enfrentamos a un escenario, lo decía Andrés atinadamente, cómo se va a consolidar la cooperativa LF del Centro. Acabamos de iniciar, tenemos un consejo de administración, un consejo de vigilancia, tenemos comisiones, iniciamos con un capital de inversión que pusimos todos los trabajadores, y cómo entonces tenemos que hacer rentable esta cooperativa para que los adelantos de rendimientos lleguen a todos los trabajadores. Y ese es un reto que tenemos. Hay una etapa de aprendizaje que, bueno, no estábamos preparados para esta etapa, hay que consolidarla. Y creo que las experiencias que se van a vertir y
con el apoyo de la academia podemos cristalizar y ser un ejemplo para más cooperativas en México y a nivel internacional. Tras la inauguración, los diversos participantes se dieron cita en las mesas de debate y conversatorios, donde se discutió la problemática que enfrenta la clase obrera del mundo y cómo poder hacerle frente a la crisis desde las perspectivas, retos y formas emergentes de lucha económica y política de los trabajadores. Bueno, vamos a hablar de autogestión, pero de trabajo, ¿no? Porque la autogestión es algo un concepto más general. Y en el caso de la autogestión del trabajo, tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Uno es quién tiene la propiedad de los medios de producción, ¿no? Quién es el dueño de la empresa, del establecimiento, del local, de la panadería, de la industria, etc. Y cómo se gestiona la organización del trabajo. No hay capitalismo que no sea salvaje, pero bueno, el último modelo que llamamos neoliberalismo ha sido un capitalismo de exclusión, donde no todos tienen trabajo, de desregulación del trabajo, precarización del trabajo, de desestructuración de las conquistas históricas, desestructuración y aniquilamiento de las organizaciones de resistencia de los trabajadores. Y la autogestión tiene que ver con la posibilidad de que los trabajadores, dentro del conflicto con el capital excluyente, con el modelo, puedan acceder a la propiedad de sus medios de producción. Entonces hay muchas experiencias de fábricas recuperadas, de recuperación de activos como ese, a partir de la lucha sindical, de la lucha de los trabajadores. ¿Qué significa la autogestión? ¿Cuál es el verdadero alcance de la autogestión? Yo escuchaba en la mesa anterior que se hablaba de que la autogestión es política y que no es económica. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la autogestión es política y económica. Y el aspecto económico es el que más influye después en la política. Porque donde no resolvimos, en una empresa recuperada, donde no pudimos trabajar lo suficientemente el aspecto económico, el propio mercado nos va a destruir. Y por lo tanto tampoco va a haber ninguna discusión política. Digamos, el crecimiento político también implica discutir la economía, y justamente esa es, creo, la autogestión, y es lo que por lo menos a mí me interesó ver de los procesos históricos que voy analizando, ¿no? en el libro. Ahora, también me interesa puntualizar que autogestión y cooperativismo no son necesariamente lo mismo. La autogestión es la dinámica colectiva de organización del trabajo. Si vemos el aspecto económico, también se puede entender la autogestión en sentidos mucho más amplios. La autogestión es un proceso de la clase trabajadora. La autogestión tiene que relacionarse con otro tipo de luchas de los trabajadores. No puede verse aislada. Y el cooperativismo ha generado todo esto, a veces ha contenido estos procesos, le da una forma más o menos estandarizada, tiene una experiencia histórica, pero al mismo tiempo el cooperativismo como tal también ha conformado una, digamos, una forma económica totalmente compatible con el capitalismo. Cuando el cooperativismo se diferencia, se distancia de la lucha de clases, termina constituyendo una parte más de la economía capitalista sin prácticamente ninguna contradicción. Digamos que es una forma societaria diferente que la sociedad por acciones. Ahí es donde aparece la cuestión de la autogestión y de la identidad de la clase trabajadora en los procesos de autogestión. Lo primero pienso es que hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de la economía de los trabajadores, que yo lo entiendo como formas empresariales gestionadas por los propios trabajadores que responden a los intereses de los trabajadores y por tanto tienen en cuenta intereses sociales más amplios, ¿no? En primer lugar, pienso que todo esto tiene que partir de la educación
de los propios miembros de estas organizaciones, de las personas que apoyan a estas organizaciones, funcionarios públicos y de la sociedad en general. Eso es muy importante y aunque se repite y se repite, siempre nos quedamos cortos. Lo segundo es la voluntad política que hay que lograr, hay que convencer a los que están en posiciones de gobierno y del Estado de que estas formas de gestión son formas viables, son formas deseables. En algunos países como en Cuba había dudas, producto de las experiencias de autogestión en otros lugares, si eran realmente congruentes con el socialismo, las formas de autogestión, ¿no? Tenemos que convencer sobre su utilidad. También es necesario un marco legal. Se pueden crear formas de autogestión un poco a pesar o dentro del marco legal, pero cuando se cuenta con un marco legal que realmente responde a los principios organizativos y a los valores de estas organizaciones, es mucho más fácil el trabajo para el surgimiento de estas organizaciones. A cualquiera que quiera hacer una cooperativa, me gusta enfatizar de que es difícil, porque para que cualquiera que quiera iniciarlo sepa que a la primera de cambio no va a fracasar, porque si les digo es fantástico, pues van a decir, oh, es fácil, a las primeras de cambio van a sentirse mal. Entonces, ha habido, allá en Chicago hay casi 4 meses de nieve, entonces nadie va a abrir un hueco en su casa para cambiar una ventana. Entonces tenemos 4 años donde nuestro salario va por ventana. Nuestro salario baja hasta $3, donde el mínimo son $12 en la ciudad de Chicago. Casi 4 meses vivimos con $3, $4, casi nomás para la gasolina. Pero cuando viene la temporada alta, que son 6, 7 meses, 8 meses máximo, logramos recaudar para poder sobrevivir el invierno. Entonces, ha sido altas y bajas gracias a una organización que se llama The Working World, que es como un banco, pero que tiene experiencia en Nicaragua y en Argentina haciendo cooperativas, es que hemos sobrevivido. Pero la vida real dentro de la cooperativa es un mundo totalmente diferente. Y como lo dijo el maestro también acerca de que se va creando una jerarquía, se crea la jerarquía a raíz de la educación. Si no educamos a los cooperativistas lo que los académicos saben, la cooperativa va a morir. Son 3 temas fundamentales respecto a estos retos que enfrenta la economía de los trabajadores a nivel global. El primer reto fundamental, el más importante, es la naturaleza globalizada del capitalismo actual y cómo esa globalización del poder del capital se expresa no nada más como un poder político, como un poder económico globalizado, sino también con un proceso de globalización del poder político también. Por un primer tema. Un segundo tema es que frente a esto, las condiciones actuales del trabajo a nivel global son de una fragmentación pocas veces visto en las condiciones mundiales, ¿verdad? Con un proceso de fragmentación de la producción y por tanto de los trabajadores, etcétera, y que ha llevado a una descomposición de los sindicatos, a una fragmentación de las luchas sindicales y también pues en las luchas de las cooperativas, etcétera. Como premisa la importancia de rearticular derecho y trabajo, de repolitizar el trabajo. Esto es importante porque lo que domina en términos de nuestra relación con el trabajo pues es una relación muy instrumental, ¿no? Una vez hacíamos el ejercicio con estudiantes en la universidad y hacía la pregunta a padres de familia o a amigos: ¿por qué trabajas? Y la respuesta que se imponía, que se puso,
fue pues muy instrumental en el sentido de trabajo para comer. Y parecía ser una pregunta muy ingenua, de hecho varias respuestas que decían es una pregunta un poco tonta porque trabajo para comer, pero justamente yo creo que esa respuesta muestra bien el tipo de dominación que se vive hoy en el trabajo frente a la falta de oportunidades y cómo el trabajo se sujeta a esta racionalidad estrictamente instrumental. La lógica reproductiva es pensar en función de voy a trabajar para satisfacer las necesidades. Y las necesidades humanas no son solamente dinero ni mercancías, sino que las necesidades humanas son afecto, creativas, cognitivas, de realización, de convivialidad, de estar con otras gentes, de esparcimiento, que no es lo mismo que el entretenimiento. El entretenimiento es ponerse como tonto frente a la tele. El esparcimiento es lo que hacen en las comunidades, que seguro ustedes, ayer me estaba contando, una comparsa practica todos los días del año 4 horas y eso implica relaciones sociales. Esta lógica reproductiva de trabajar, producir para satisfacer las necesidades es una lógica que en México sigue viva y es la lógica de la milpa. Y la podemos encontrar hablando con cualquier campesino donde si llegan a vender algo es voy a vender este costalito porque necesito comprar tal cosa. O sea, es en función de satisfacer la necesidad y no cuánto dinero le voy a sacar. Pero esta lógica, ya 2 minutitos más, tiene que ver también con conceptos abstractos. El concepto abstracto del capitalismo es el individuo, decía el individualismo surge. El individuo como sujeto individual es una creación moderna, es el monocultivo, es que las plantas y las personas compiten entre sí, es la producción a escala, como si hubiera una sola escala, cuando dicen escala es a escala ampliada, y no a pequeña escala. La lógica contraria es la lógica que está implícita en la lógica reproductiva, es la lógica de la interdependencia, donde en una unidad doméstica o en una comunidad todos dependen de todos, como en la milpa una planta depende de la otra, y le comentaba que un alumno me decía, entonces decía que se llevan bien, dicen no, son hermanitos, o sea, la que le pone nitrógeno y la que quita nitrógeno son hermanitos. Es un concepto distinto de familia porque es a partir de la interdependencia. Y en esta lógica el sujeto individual no existe. Son los sujetos colectivos, ya sea la familia, ya sea la comunidad, y no es solamente una lógica productiva, sino que es todas las relaciones que existen a nivel comunitario de reciprocidad a través del compadrazgo, de las fiestas, de las mayordomías, de los cargos. Pero que no es obvio en la realidad. Vivimos la ganancia, esta ganancia que persigue el patrón, lo puede hacer mediante la detentación de los medios de producción, es decir, mediante la propiedad privada, es lo que está a última instancia. Más en específico, pues la propiedad de los medios de producción, y si lo vemos de manera general en la sociedad, pues los medios de producción están en una sola clase social, la burguesía, la poseedora, los que son prescindibles. Exactamente del otro lado está el trabajo, aquello que genera la riqueza, que le añade valor a las mercancías. Paradójicamente, los poseedores de eso que añade la riqueza no tienen nada más, no tenemos nada más que vender que nuestra fuerza de trabajo, los músculos, el sudor, el cerebro y la piel. Y necesitamos educación, necesitamos además reflexionar la realidad, estudiarla para llegar a ella. Decía Marx que es necesario que el obrero, porque los obreros corramos los velos que cubren la realidad. La siguiente, por favor. La segunda, yo ponía este concepto de educación que manejo, que es un acto social por el cual transmitimos y recibimos ideas que representan la experiencia del mundo material. Entonces, resalto acto social porque ¿qué educación necesitamos? Una colectiva. Cada que, lo decía la compañera, el individualismo
y sin embargo la educación es de las pocas cosas que podríamos decir que naturalmente constituyen al ser humano un ser social. Y combinado con la intelectualidad, entonces el traspasar ideas de una persona hacia otra se vuelve un acto, pues incluso de naturaleza humana. Entonces, para el cierre del evento se dio lectura a algunos acuerdos que dejan tareas de organización para poder seguir construyendo un camino más justo para los trabajadores. Una idea general es que la economía de los trabajadores debe ser una estrategia global de las trabajadoras. Las ideas del buen vivir, la apropiación de lo común, tiene que incorporarse a los objetivos de los trabajadores, la lucha del derecho al trabajo contra el derecho de la propiedad. El problema es entre encuentro y encuentro, como mantener no solamente la voluntad de organizar otro encuentro, sino una red que comience a tomar algunas tareas organizativas de vinculación más firme entre distintas organizaciones y personas, compañeros y compañeras que participamos de los encuentros que ya estamos organizados, además en 3 regionales, ¿no? La regional de esta, América del Norte, Central, Caribe, América del Sur y Euromediterránea, con la idea y la propuesta de que haya más, ¿no?, en otras partes del mundo. Entonces en Chile se propuso una serie de medidas, digamos, de propuestas de armar una red que se llamó ya un comité permanente de organizaciones promotoras. Esto sería un poco la idea, que también con algunas de las organizaciones convocantes hemos discutido aquí también. Por eso, digamos, si de aquí sale, como ya salió también, ya votamos todo esto, creo que es muy bueno también para orientar a las otras regiones, ¿no? Digamos, hay un pronunciamiento concreto que hasta ahora no se había logrado sacar, porque de alguna manera para avanzar todos juntos hay que avanzar, digamos, al ritmo del más lento, ¿no? No del que tiene ya todo claro y que sabe lo que hay que hacer. Uno se puede permitir dudar de lo que tiene todo demasiado claro, ¿no? Pero al mismo tiempo esto es un buen comienzo. Por ejemplo, en Chile se habló de todo esto, pero no salió una declaración tan clara. Entonces, se puede volver toda la región sudamericana para tomarlo, e ir avanzando, lo mismo con los europeos, etc. En cuanto al documento que propone Marco, yo creo que sí que hay que hacerlo, los puntos que él marcó, a los que suscribo totalmente, porque se estaba pensando lo mismo, lo que dice Bob de que también aparezca, digamos, mencionado explícitamente la autogestión y la autonomía, ¿no?, como principios. Pero bueno, hay que ponerse a elaborarlo y redactar teniendo en cuenta estas cosas. Digamos, desde el principio hay documentos. Todas las convocatorias tienen documentos que dicen más o menos esto, ¿no? Y un encuentro que se hace prácticamente todos los años, y todos los años se hace o 1 o 3, ¿no?, simultáneos o casi simultáneos, produjo cualquier cantidad de material. Hay muchísimas cosas y a veces están todas desperdigadas. Una tarea que se puede tomar, que tendría que tomar el comité, es unificar, digamos, en un solo lugar toda esa información. O sea, hay, imagínense, desde 2007 hasta ahora, 6 encuentros internacionales más 8 regionales. Hay cualquier cantidad de cosas. Así que esas son tareas, digamos, que algunas cosas ya están subidas en la página nuestra del programa Facultad Abierta. De los primeros encuentros hay bastante material. Entonces, para elaborar esa declaración de principios, que creo que tiene que ser muy amplia, o sea, no vaga, pero sí amplia, creo que también tiene que ser una tarea de este comité, digamos, hacer circular ideas para finalmente llegar en un plazo más breve posible, pero también a someter a la opinión de las diferentes organizaciones que forman la red en las distintas regionales y continentes. Y creo que sería un gran paso, ¿no?, para que se sepa con toda claridad cuáles son los objetivos de los encuentros y de la red internacional, y eso va a ser, digamos, más fácil
avanzar en la construcción de esos 6 objetivos. Radio.